la amenaza nuclear en un Japón que está devastado como consecuencia del terremoto y posterior tsunami, con también la amenaza hasta el día miércoles, por lo menos con un 70% de probabilidad que en un radio de 500 kilómetros de largo por 200 de ancho nuevamente haya otro terremoto de 7 grados de escala Richter, que también es bastante elevado. Este fue de 8.9, algunos hablan de 9 grados de la escala Richter. Un Japón que debe recuperarse desde ya de las heridas, pero algunas otras heridas se refieren a la amenaza nuclear. El doctor Gabriel Norberto Barceló es director en física. Él es un experto que trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica, por eso le damos las buenas tardes. Muy amable por haber venido aquí, porque queremos saber qué es lo que está pasando, cuáles son las repercusiones que tiene, pero principalmente cómo funciona una central atómica. Bueno, es un poco difícil sin un gráfico. Lo más fácil posible. Sí, básicamente es una serie de elementos combustibles que son vainas, dentro de las cuales hay pastillas de óxido de uranio en un estado cerámico. Esas vainas son de un metal especial que se llama zircaloy y se juntan esas vainas en manojos. Hay unos 500, 600 quizá manojos de esto en esas centrales y entre esas vainas, esas barras, hay agua. Esa agua se calienta por efecto de la reacción nuclear que se produce. Y entonces esa agua tiene que circular para poder, por un lado, refrigerar las barras y por otro lado, llevar ese calor para aprovecharlo para generar energía eléctrica, que es el objetivo de una central nuclear, generar energía eléctrica. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos como consecuencia del terremoto y tsunami en Japón, en las centrales? Es interesante esto, digamos, estamos en el marco de un evento muy extraordinario, es decir, un terremoto de esa magnitud, una destrucción de esa magnitud, y dentro de ese marco, además, un tsunami, es decir, una inundación, y dentro de ese marco aparece esta problemática asociada a una central nuclear, es decir, es una consecuencia de esta cuestión externa al tema nuclear en sí. ¿Por qué el terremoto trae el calentamiento por la suba de presión en el interior? El terremoto no tuvo nada que ver. La respuesta al terremoto fue perfecta. Es decir, lo que tiene que hacer una central ante un terremoto es pararse. Entonces, la reacción nuclear principal se detuvo de manera automática, porque tiene sensores que ante un movimiento sísmico automáticamente detienen la central. 14 centrales nucleares se pararon en Japón de esta manera. Estaban funcionando, se pararon. Esto hace que se detenga la actividad nuclear principal, es decir, la reacción nuclear principal. Pero las vainas de combustible siguen calientes y sigue un cierto grado de decaimiento nuclear que genera calor. Entonces ese calor residual que se llama, hay que sacarlo. Claro. Entonces se para la central, pero tiene que haber electricidad para mover las bombas, para mover el agua, para seguir refrigerando. Por eso dicen los motores diésel no funcionan. Claro, entonces la primera alimentación es la línea eléctrica. La misma línea que es alimentada por la central nuclear sirve para alimentar las bombas. Cuando hay un evento así, lo que sucede muy frecuentemente es que se corta esa línea de energía externa. Entonces hay motores diésel preparados para darle electricidad a las bombas para mantener la refrigeración. Pero en este caso no funciona. En este caso lo que pasó fue que se inundó con el tsunami, se inundaron los motores diésel. No se sabe bien qué pasó, si se inundó el combustible, si se rompió algo relacionado con Pero lo cierto es que esos motores diésel que tenían que haber funcionado, debido a la inundación, no funcionaron. Y ahora están utilizando, dicen, el agua de mar como para poder enfriar. Entonces, ¿qué pasó? Trajeron, en un lapso de unas 2 horas, trajeron sistemas autónomos de generación de electricidad, y con esos sistemas autónomos hicieron funcionar las bombas. Pero habían estado 2 horas ya calentándose, con lo cual eso estaba muy caliente. Al estar tan caliente, lo que pasó cuando pusieron el agua es que se vaporizó inmediatamente. Se vaporizó y siguió sacando calor, pero se fue vaporizando. Entonces ese vapor se perdió para refrigerar. Se quedaron sin agua para refrigerar. Tenían una gran cantidad de agua, que es el mar que estaba al lado. ¿Sí? Entonces hubo que hacer otras instalaciones para poder traer
agua de mar y bombear esa agua de mar adentro de los reactores. ¿Sirve este método que están utilizando? No de manera permanente, sirve por supuesto para refrigerar. Lo que pasa es que, ¿Durante cuánto tiempo podría ser utilizado? Indefinidamente hasta que se apague del todo. Lo que pasa es que es discutible que esa central pueda volver a funcionar después, claro, porque bueno, al estar expuesta al agua salada, seguramente va a haber consecuencias químicas y En todo este contexto, ¿cómo se produce el desprendimiento de gases tóxicos? En esta tecnología de reactores, el agua que pasa por el reactor va a las turbinas directamente. Entonces, el agua de refrigeración, por la radiación a la que está sometida, se transforma, el oxígeno de esa agua se transforma en nitrógeno 16, que es ligeramente radiactivo. Entonces, esto es en principio la contaminación que tiene corta vida media, no es mucho lo que pasa, no es demasiado problemático eso. Pero lo que sí sucede es que en algunas vainas, es decir, puede haber una pequeña pérdida de gases de fisión internos del combustible. Entonces eso sería, las trazas son cantidades muy pequeñas de gases de fisión que aparecen en las emisiones. ¿Cómo puede afectar a una persona este tipo de gases? Digamos, en las concentraciones en las que se han venido midiendo hasta ahora, es muy poco, digamos. Es decir, uno podría pensar en términos de una radiografía. Hace poco un experto mencionó algo así como que sí que vale dos radiografías para la gente que esté expuesta. Es decir, es una situación que no es deseable, que hay que evitar, porque como tiene uno que evitar una radiografía, a menos que la necesite, ¿no? Igual una tomografía conmutada es mucho más radiante, ¿no? Entonces, pero una persona que sintomatología podría presentar si se ve afectada. Si está afectado con esos niveles, ninguna. Lo que pasa es que, digamos, una exposición mayor podría llevar a aumentar la probabilidad de contraer cáncer más adelante, pero no es una cosa que, digamos, para tener un efecto inmediato tiene que tener una dosis muchísimo más alta de lo que puede llegar a suceder en este evento. Dice que hay una pared de contención de 2 metros de ancho que evitaría, ¿no es cierto?, la propagación de los gases tóxicos ante una circunstancia como esta, y esta sería una de las diferencias con Chernobyl. ¿Cómo funciona este contenedor? ¿Usted cree que es suficiente como para Hay muchas diferencias con Chernobyl. Yo creo que sí, que es suficiente. Es decir, lo que ha estallado es aparentemente por acumulación de hidrógeno. Ha estallado una conexión externa, que es la que, digamos, contiene las cosas menos problemáticas. Por eso lo que se liberó tiene una ligera cantidad de contaminantes. Pero el núcleo y la contención del núcleo, que es un recipiente que está dentro de ese edificio, está intacto hasta ahora en los 2 reactores cuya contención externa estalló. En los dos casos está bien preservado el recipiente interno. ¿Qué diferencia hay entre esta circunstancia puntual y Chernobyl del 86? Muchas. La tecnología es completamente diferente. En Chernobyl estaba involucrado el grafito, que funcionaba como moderador, que es una función que necesita adentro, había grafito. Al entrar el grafito en contacto con el aire a muy alta temperatura se prendió fuego, y esos fueron los gases que se mandaron a la atmósfera. En este caso no hay grafito, hay agua, el agua no se prende fuego, y la situación es distinta. Entonces lo que puede pasar es que haya vapor, pero además de Chernobyl se comprometió el núcleo, acá no está comprometido el núcleo. Está caliente el núcleo, puede ser que haya fusión de núcleo, pero no está expuesto el núcleo. Claro, dicen que por estas altas temperaturas parcial. Se podrían fusionar, claro, ¿cierto? Las barras de combustible, que son las de uranio, se derriten, digamos. Sí. Se derriten y se funden esas barras. Claro, y pueden llegar a fundirse y ahí se generaría otras emisiones, pero igual si está dentro de todo del sistema de contención primario, no debiera escapar nada. Habría en todo caso, no debiera haber ningún. ¿Por dónde pasa la principal amenaza en estos momentos respecto de la liberación de gases y lo que puede llegar a suceder en una central nuclear? Es difícil especular, nosotros tratamos de no especular sobre lo que puede pasar. Pero en base a lo que está y la hipótesis que se puede elaborar, porque ellos seguramente están elaborando hipótesis de máxima y de mínima, ¿no?, para poder trabajar en ese contexto. Nosotros estamos mirando la cosa con atención desde muy lejos, es decir, estamos mirando de muy lejos en distancia y muy lejos en tecnología. ¿Y si usted estuviese allí, qué medidas tomaría? Lo que están haciendo los japoneses seguramente, si ellos tienen mucha experiencia en eso, tienen 55 centrales nucleares. Y están haciendo las cosas como se tienen que hacer. En principio entendemos que
no se puede decir nada de al contrario, es decir, que han tomado medidas muy adecuadas, preventivas, adecuadas, se ha evacuado a la gente que tenía el menor riesgo posible, no se admite ningún riesgo, se evacua toda la gente que pueda tener alguna consecuencia sobre esto. Así que en principio claro, pero si pudiese alcanzar ese radio o perímetro donde se encuentra instalado, más allá de la evacuación, ¿qué implicancias tendría en esa área en particular? ¿Es un área donde ninguna persona podría instalarse más? ¿Qué consecuencias trae a futuro? Porque estamos hablando muy de la coyuntura. A ver, extendámonos en el plazo. Por eso, no podemos especular sobre lo que puede llegar a pasar. En este momento la evacuación es preventiva. Tal como están las cosas, inmediatamente después de solucionar el problema la gente va a volver a sus casas, no hay motivo, incluso hasta al lado de la central, es decir, no hay motivo para que se queden afuera. Con lo que ha pasado hasta ahora no hay ninguna posibilidad que haya... Y con un posterior terremoto podría haberse afectado la zona porque dicen que podría haber otros más y de magnitud de 7 grados, ¿no? Es difícil especular sobre lo que puede pasar. Claro. Es decir, lo único que le falta a la central, como les digo, es que se le caiga un meteorito arriba. Claro. Es una posibilidad muy remota, pero no, es muy difícil aventurar qué podría pasar si pasara lo que no pasó. Es decir, no, porque hay un 70% de probabilidad, digamos, que haya otro terremoto y es bastante alta la probabilidad y por otra parte 7 grados de la escala Richter también es una dimensión a tener en cuenta, ¿no? Si esto sucediese teniendo en cuenta la alta probabilidad, lo están esperando hasta el miércoles, después la probabilidad disminuye en 50%, pero no desaparece la misma. En este caso se complica lo que se considera una amenaza nuclear. Están planteando un sismo, es decir, el sismo no tuvo efecto sobre la central. Pero el sismo derivó en tsunami y usted explicaba eso es cierto. Si hubiera un tsunami posiblemente se inundara nuevamente el reactor, con lo cual se enfriaría del todo. Es muy difícil especular, puede ser, es muy difícil. Ante todos estos fenómenos, ¿no?, tan impredecibles, porque por otra parte tampoco, digamos, se pudo prever este terremoto pese a la magnitud del posterior tsunami y demás, ¿no? Hay muchos ecologistas que inclusive también se están planteando si se deben seguir construyendo centrales nucleares a los propósitos de la generación de energía de esta naturaleza o se necesitan fuentes alternativas de producción energética, doctor. Yo creo que son necesarias las fuentes alternativas, creo que hay que apostar a las fuentes alternativas, pero las fuentes alternativas por sí solas no alcanzan a suplir lo que hay que suplir, que es ir reemplazando los combustibles fósiles. Es decir, los combustibles fósiles están generando un impacto, el gas, el carbón y el petróleo, están generando un impacto concreto, cotidiano, en la salud de la gente y en el clima, ¿no? Y a través del clima en la salud de la gente y en la vida de la gente. Y realmente para poder reemplazar a los combustibles fósiles en la escala necesaria, lo único que está a tiempo es la energía nuclear para cubrir el grueso. Es decir, además hay que hacer energías alternativas y en la medida en que las energías alternativas alcancen los costos, la tecnología lleguen a costos, a esfuerzo, digamos, equivalente o mejoren los esfuerzos o los costos involucrados en la energía nuclear, lo irán reemplazando. Pero tengamos en cuenta que si estamos hablando de energía solar y energía eólica, hay energía solar y energía eólica cuando hay sol y cuando hay viento. Y la sociedad moderna necesita energía para el bienestar de la gente, ¿no? Constantemente, ¿sí? En todo momento. Entonces, es muy difícil pensar que estas energías alternativas puedan llegar a transformarse en una recurso fundamental o mayoritario en lo que es a corto plazo matriz. Seguramente, porque además de la producción se tiene que tener en cuenta la distribución. Como usted bien decía, se necesita del sol y, por ejemplo, de los vientos. Acá, por ejemplo, en la Argentina tenemos lugares específicos, ¿no es cierto?, donde se ha comprobado que hay una muy buena energía eólica, desde ya que se puede. Usted está trabajando en eso. Comodoro, no. Usted está Comodoro, ya sabe, pero además de eso se está trabajando mucho. Pero de todas maneras también los canales de distribución, porque está, digamos, sectorizado por su vocación geográfica, entonces tendría que abastecer, como pasa, ¿no es cierto?, por supuesto en estos momentos, con los recursos que ya conocemos. En el caso, por ejemplo, del petróleo, ¿no?, usted hacía referencia, ¿no?, el tema de cómo sacar también, ¿no?, el petróleo que está a una alta presión, todo lo que influye, ¿no?, también desde ya en el medio ambiente. Claro, en realidad el medio ambiente influye quemar el petróleo, claro, ¿no? Es decir, los gases de efecto invernadero son debidos al uso del combustible de gas, del carbón y de los derivados del petróleo para generar energía en general. Entonces, la matriz energética del mundo tiene una alta componente, es mayoritaria la componente de combustibles fósiles.
y la única alternativa realmente en tiempo y forma es la nuclear, ¿no? Sí. A nuestro entender. Desde ya. Ahora, ¿está bien hablar de amenaza nuclear en los términos, digamos, en lo que está sucediendo ahora, para contextualizarlo, no sobredimensionar, pero tampoco minimizar la situación? No, yo no llamaría una amenaza nuclear. Me parece que la amenaza es geológica en este momento. La amenaza es el sismo, es decir, estamos hablando de un número importante, varios miles posiblemente, sí, de muertos en Japón debido al sismo, ¿no? Sí. Entonces hay una consecuencia en unas centrales nucleares de este evento, que es un evento natural, de naturaleza, ¿no? Desde ya. Y en general estas cosas, la ingeniería nuclear, que siempre aprende sobre estas cosas, las había previsto. Y por eso el sismo no le hizo, digamos, el sismo no fue el causante básicamente del problema, en realidad fue en todo caso el tsunami que vino después. Desde ya. Quiero compartir con ustedes una información de infobae.com a propósito de esto, que tiene que ver con el pedido de ayuda que en estos momentos está materializando Japón, ¿no? Japón pide ayuda internacional para hacer frente a la crisis nuclear. El país asiático pidió formalmente a los Estados Unidos y el Organismo Internacional de la Energía Atómica cooperación y el envío de expertos para controlar sus reactores que colapsaron tras el terremoto el viernes pasado. El jefe de la organización es el organismo, ¿no?, de energía atómica, negó que la situación sea igual a la de Chernobyl. La agencia indicó que está considerando posibles respuestas al pedido, incluyendo proveer asesoramiento técnico, y recordó que ya había enviado a 2 expertos en reactores a Japón como parte de un equipo de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional y que actualmente están en Tokio dando asistencia técnica. ¿Qué tipo de asistencia técnica pueden brindar, doctor Barceló, en estos casos, ¿no?, y atendiendo a la ayuda que se está pidiendo? Y la verdad que no lo sé. Sí. Los japoneses tienen capacidad de desarrollo de sus propios reactores nucleares, posiblemente estén en condiciones de asesorar sobre, pero estoy especulando realmente, la crisis que han tenido con 3 Mile Island, pero no, es totalmente... Claro, porque dice que la Agencia Japonesa de Seguridad Nuclear Industrial había informado al organismo las consecuencias técnicas generadas por la segunda explosión de hidrógeno en la planta nuclear de Fukushima. O sea, la explosión no dañó la vasija primaria de contención del reactor, es lo que asegura el documento, ¿no? En base a eso, digamos, están... Y las mediciones de dosis de radiación tomadas durante 16 horas ayer en 4 lugares alrededor de la planta fueron todas normales, según se afirmó desde el Organismo Internacional de Energía Atómica. Bueno, doctor Barceló, ha sido un placer, muchísimas gracias por habernos ayudado. El placer ha sido mío. A entender un poco más. Bueno, muchas gracias y a disposición cuando lo necesite. Y ya por haber hecho fácil una explicación. Ojalá. Que si no podría haber sido muy engorrosa, por cierto, porque bueno, tiene que ver justamente con lo suyo, ¿no?, que es doctor en física. Muy amable. Gracias.